Señoras y señores, con ustedes el doctor Alejandro Castaño. Muy buenos días. En primer lugar, pues agradecer a esta casa de estudios por su acogida, por su seriedad y por supuesto a una ciudad que para mí es totalmente nueva, pero cuando preguntaba por ella me decían que era la ciudad de la amistad, y efectivamente así lo he podido comprobar. Por supuesto, saludar a las autoridades de la universidad, al señor decano, el doctor Flores, a la doctora Erika Valdivieso, quien ha sido el alma, no solamente el corazón, sino intelectualmente hablando, de esta magnífica organización. Por supuesto, a mis amigos, a mis colegas, a los estudiantes que se han involucrado en el conocimiento de una de las actividades que, si se ejercen con una razón práctica correcta, está destinada a ennoblecer la vida de las personas. En primer lugar, mi intervención tiene que ver con una idea central, es decir, voy a comenzar por el final, y es acerca de una reflexión acerca de las consecuencias de una concepción débil del lenguaje versus, por supuesto, una concepción fuerte del lenguaje como lo es la iusnaturalista, en particular el iusnaturalismo realista clásico, que tiene un elemento central, diría yo, y es el elemento referencial del lenguaje. Y esta afirmación puede parecer una afirmación, digamos, relativamente entendible, pero si la llevamos al plano de la discusión contemporánea, se hace altamente compleja, por favor. Muy bien. Y es porque cuando uno analiza la evolución, entre comillas, evolución de los tribunales constitucionales y de los tribunales internacionales, puede citar muchos ejemplos, como el que nos convoca hoy en estas jornadas y es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también puede revisar experiencias en la aplicación del derecho en instancias como el Tribunal de Luxemburgo. Por supuesto, no me voy a extender en ese acápite, pero basta decir que algunos textos refieren que este tribunal ha tenido, como muchos otros, por ejemplo la Corte Constitucional Colombiana, básicamente tres etapas. Una primera etapa que tiene que ver con un apego al texto legal. No voy a entrar en detalles porque ustedes conocen mejor que yo esta forma de pensar, esta forma de conseguir el derecho, digamos toda la influencia de la exégesis, etc. Pero hay un momento, hacia 1967 tal vez, hay sentencias, la Rutil y la Escarlata, etcétera, etcétera, que van mostrando cómo el Tribunal de Luxemburgo y en general estos tribunales se van separando del texto legal y en una primera instancia invocan las tradiciones constitucionales, es decir, un poco lo que pasaba con el método de la exégesis, donde pasamos del texto a preguntarnos por el espíritu del derecho. Y hay un momento en que estos tribunales reconocen su posibilidad, bajo el amparo de una doctrina que se llamó la del nuevo derecho, un nombre muy efectista, un nombre muy rimbombante, que podían crear derecho, pero con una limitante epistemológica, y era la libre investigación científica. Que por lo demás, no sé en los otros tribunales, pero por ejemplo en el colombiano, uno echa de menos. Es decir, se asumen posturas ideológicas en nombre de la libertad de configuración del juez y no se confiesa en muchas ocasiones que se está siguiendo una agenda política o ideológica. El contexto de estos cambios, de este avance, entre comillas, de una etapa a otra, significó modificaciones en varios niveles de aplicación del derecho, que son los que están en la presentación. Propiamente en la teoría, justamente del derecho, a nivel de la percepción de los elementos fácticos, por supuesto la interpretación y por supuesto la lógica implícita en el razonamiento jurídico. Voy a citar dos ejemplos que no están en la presentación para ilustrar lo que sucede. Por un lado, se pretendió, bajo la influencia del existencialismo, de la propia hermenéutica, de la analítica, de
de ciertas versiones del marxismo, etcétera, demostrar que era imposible acceder a la ontología. Y yo creo que aquí hay una de las razones estructurales para llegar al punto en el que nos encontramos. Hay múltiples argumentos. Ayer tal vez en el workshop mencionábamos uno, y es el neopositivismo. Los neopositivistas sostienen que este mundo humano, el mundo que Aristóteles denominaba de las cosas humanas, es simplemente un mundo elaborado a través de categorías lingüísticas, ¿no? Un poco una reminiscencia a Heidegger. Es decir, que el acceso a la ontología no era posible sin la mediación del lenguaje. Esto dicho de una manera abstracta, filosófica, que en el campo, digamos, de las decisiones implicó una primacía del elemento semántico en los textos legales. Es decir, nos quedamos discutiendo acerca del significado de las cosas y perdimos, como decíamos al principio de esta presentación, la referencia a las cosas humanas. Pero por otro lado se produjo un efecto paradójico, y lo menciona entre otros Gregorio Robles Morchón, que es un profesor español, traductor del alemán, y es que nos encontramos en el fenómeno de la dispersión epistemológica. Una cosa bien interesante, porque buscando la certeza que ofrecía el positivismo, y que finalmente no la pudo sostener ni siquiera en el ámbito de la física, entonces terminamos en una situación de paradoja. Es decir, un poco lo voy a decir coloquialmente, en derecho siempre hay tres respuestas, ¿no? Para todo problema. Una respuesta que dice que sí, una respuesta que dice que no, y una ecléctica. Entonces esa pretensión de salirnos de la ontología y llevarnos al campo de la epistemología no solamente nos hizo alejarnos del objeto real en el mundo del derecho, sino que nos creó una especie de fragmentación en el discurso jurídico. Fragmentación que autores como Sullivan denominan conocimiento paratáctico, es decir, conocimiento de cada uno de los elementos sin poder establecer una relación serial entre los mismos. Pues bien, en el primer punto, en el campo de la teoría del derecho, que por supuesto, ustedes saben que corresponde a la pregunta acerca de cómo seleccionamos la pertenencia y la aplicabilidad, no solamente de la construcción normativa del derecho, sino, digamos, de todas las categorías para tomar una decisión justa, terminó en muchos sectores, por ejemplo, en la Universidad en Colombia en general, muchos profesores progresistas terminaron enseñando, en vez de teoría del derecho en sentido estricto, terminaron enseñando sociología jurídica. Una sociología jurídica, por un lado, influenciada por la sociología del conflicto, es decir, le hace Marx, Gramsci, ahora está pues muy de moda Foucault, etc. O los denominados sociólogos del consenso, Parson, etc. Y algunos incluyen un uso bastante libre de Habermas, por ejemplo, y de algunas teorías de Rawls. Con lo cual, ya la pregunta central no era la prudencia, la pregunta central no era la cosa justa, sino la pregunta social era por las prácticas sociales. Y aquí hago un comentario marginal, y es que curiosamente, si hay una tradición equivocada, por supuesto, incluso desde Hume, haciendo una crítica a la falacia naturalista en el sentido, todos lo saben, que no podemos pasar del ser al deber ser, cosa que es verdad, solo que el naturalismo no lo hace de esa forma, involucra el principio práctico. Esta otra teoría del derecho ignora precisamente la acusación de la falacia naturalista y deduce que del planteo de las fuentes materiales pasamos a elementos normativos. Es decir, si algo se constituye en una práctica social, entonces deberá ser reconocido como categoría jurídica, con lo cual estamos frente a una falacia de orden lógico. Segundo punto, el tema de los hechos. Pues bien, hay un aforismo, creo yo, mal entendido, pero retomado con base en Nietzsche, en el sentido de que no existen mundos, no existen realidades, sino solo interpretaciones. Y en aras de democratizar la interpretación, terminamos haciendo igual lo desigual. Es decir, si no hay razones ontológicas, si no hay razones de razón práctica,
Si no hay razones de referencia al mundo real, pues hay una especie de anarquismo en la interpretación, ¿no? Ya no se trata entonces de la verdad de la interpretación, como sostenía la filosofía clásica, sino se trata solamente de aspiraciones o a lo razonable o a lo plausible en el mejor de los casos. En tercer lugar, propiamente la interpretación. Bueno, ya no me voy a detener en ese punto, se ha mencionado ampliamente cómo hay un gran influjo de teorías emotivistas, ¿no es cierto? Stevenson, por ejemplo, tiene un antecedente muy claro al respecto. Dice: no existen las nociones de lo bueno o de lo malo, sino nociones de lo agradable y de lo desagradable. Por supuesto, teorías no cognitivistas y subjetivistas. Y por supuesto, toda la explosión de las teorías sobre razón instrumental, que por ejemplo en el caso de decisiones de jueces ha llevado a investigaciones como la siguiente, simplemente la menciono para ilustrar el punto. Se hizo un estudio hace unos años en Colombia sobre la legislación contra el narcotráfico. El marco teórico estaba compuesto por dos filósofos, Foucault y Deleuze. Con base en ellos, hablaban de la eficacia real de las normas, es decir, como aquella que por supuesto modifica los comportamientos, pero se hablaba también de la eficacia simbólica, es decir, de la eficacia que no se da en el mundo, digamos, del encuentro de las acciones humanas, sino en el mundo de la estructura psicológica de los ciudadanos. La conclusión se plantea de la siguiente forma: no se trata a veces en el derecho de modificar las conductas humanas y la protección de ciertos bienes humanos básicos, como diría Fines, sino que de lo que se trata es de crear e instaurar un mensaje, una especie de realidad simbólica, semántica, un poco que sustituya la vivencia de los ciudadanos, y por eso están tan en boga los estudios acerca de violencia, por ejemplo, y percepción de la violencia. Y por supuesto el tema de la lógica, reglas de justificación interna, que el doctor Gabriel Maynor trató de una manera muy erudita, y el debate acerca de las relaciones entre ser y deber ser. Siguiente, por favor. Bueno, adelante. Entonces, estos elementos filosóficos de fundamentación, pues también tuvieron consecuencias en la forma como pensábamos o pensamos el sistema jurídico. Este esquema lo he tomado con base en John Finnis, porque ya sabemos que, y con base en el doctor Mazzini, en el sentido de que, pues si el concepto de derecho es un concepto analógico, digamos, tiene tres analogados fundamentales. El primero de ellos, la conducta jurídica; el segundo, la norma jurídica; y en tercer lugar, el derecho subjetivo. Es decir, frente a la acusación de que el naturalismo es fundamentalmente idealista, en el sentido no de la teoría del conocimiento, sino en el sentido, digamos, aspiracional, en el sentido, digamos, de la crítica positivista, pues hay que recordar que ya en Aristóteles se habla de la justicia del libro quinto de la Ética Nicomaquea como no solamente la coordinación de iniciativas y actividades, sino que Finnis le agrega un componente que es el aseguramiento de las condiciones de desarrollo personal mediados por la noción de justicia. Y, por supuesto, en la tradición tenemos el tema del bien común. Pero todo esto no tendría razón de ser si perdemos el norte fundamental, que es el tema de la realización de la justicia. Entonces, todo este sistema jurídico no solamente puede tener un componente autorreferencial como lo presentaba el positivismo, sino que es evidente que modifica las condiciones de vida de las personas. Adelante. Bien, entonces nos encontramos en un panorama en donde hay una gran difusión de la filosofía del giro lingüístico, como si el lenguaje, insisto una vez más, fuera el límite existencial y el límite cognitivo de los creadores, operadores y destinatarios del derecho. Y es famosa una clasificación de esta filosofía del lenguaje en tres niveles. El primer nivel sería el nivel semántico, es decir, el nivel del significado. Descubrimos el significado de las cosas, se supone, en relación con la realidad. Un segundo nivel
sería el pragmático. Esto lo digo sobre todo para los estudiantes, no tanto para mis colegas. El lenguaje admite distintos usos, ¿no? Y por eso hay debates semánticos larguísimos acerca de si una conducta, por ejemplo, constituye un secuestro o constituye una retención, y lo que ocurre en realidad es que hay una persona privada de la libertad y nos olvidamos de ese dato referencial. Y un tercer elemento sería el elemento de la sintaxis. El lenguaje humano, dirían algunos neurólogos, dada la plasticidad del cerebro, tiene la capacidad de crear distintos órdenes en la percepción de la realidad. Yo un poco jocosamente le digo a mis alumnos, ¿recuerdan la ley conmutativa? Dicen, sí, por ahí en quinto de primaria. Bueno, que en el lenguaje esa ley no se cumple, porque en el lenguaje el orden de los factores sí altera el producto, e inclusive a veces la calificación jurídica del conjunto de acción. Investigando, entonces encontramos algunos autores que hacen una relación, que establecen una relación entre esos tres elementos estructurales del lenguaje general y lo que hacemos los abogados, los juristas, etc. Y se plantea lo siguiente: en el primer nivel semántico, estaría relacionado con el nivel institucional. ¿Por qué? Y aquí dejo un tema, menciono un tema que es fundamental, lamentablemente no lo puedo desarrollar, pero que nos quede como inquietud. Es los límites de poder de configuración del constituyente y los límites de poder de configuración del propio legislador, y en este caso del juez. Es decir, hasta dónde, digamos, y esta es una idea, conversamos con el doctor Raúl Madrid ayer, muy traída al psicoanálisis, ¿no? Porque los psicoanalistas terminan diciendo que la cultura es una naturaleza de la naturaleza, una segunda naturaleza, y en la filosofía contemporánea esa segunda naturaleza termina siendo totalmente autónoma, o por lo menos con aspiraciones de autonomía. Entonces ahí hay un tema para pensar. Por supuesto, el legislador y el constituyente, el juez, tienen modelos de configuración, y nos propusimos identificar algunos elementos centrales en la construcción de esa decisión. Y encontramos los siguientes, no de manera exhaustiva. En primera instancia, bueno, tengo que hacer un comentario previo. Por supuesto, toda concepción del derecho, lo saben ustedes, pero no es óbice para no decirlo, toda concepción del derecho parte de una antropología. Y no solamente lo reconoce la tradición neoculturalista. Es famosa la expresión del profesor Arthur Kaufman, ¿no? Cuando dice, toda idea del derecho es la idea del hombre, dice él, personal o no es nada en absoluto. Conversábamos esto también con el doctor Rodolfo Higo, y él me decía, claro, si en algún punto hay discusión hoy, es en la parte antropológica. Lo que pasa es que cuando uno mira los estudios, los currículos de las facultades de Derecho, en muchas, por lo menos, digamos, hago una mea culpa en nombre de mi país, no aparece antropología, qué curioso. Y ahí está el debate. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo pensar el aborto, la eutanasia, etcétera, desde una concepción personalista, ¿no? Donde todo, bueno, lo mencionaban en la primera conferencia, donde toda persona humana tiene la misma dignidad ontológica, a pensarlo, por ejemplo, desde el transhumanismo. Bueno, los humanistas son, por ejemplo, Peter Singer, Gilbert Ochoa, que está muy de moda en mi país, y él hace una distinción muy curiosa. Él dice, claro, una cosa es ser miembro de la especie humana y otra cosa es ser persona. Entonces dice, solamente se es persona cuando el sistema nervioso central puede reconocer el placer o el dolor. Ergo, si no tiene esas facultades, es miembro de la especie, pero no es persona. Y utiliza, ustedes me perdonarán, dos expresiones que yo creo que son muy violentas, pero sí lo he leído. Habla de los embriones de menos de 12 semanas como amasijo de células, y habla de los pacientes en coma como descerebrados. Entonces, ni los descerebrados son personas, sino miembros de la especie humana, y los embriones de menos de 12 semanas son un conjunto de células, pero no personas humanas. Por no hablar del funcionalismo, del Luhmann, ¿no es cierto?
que terminará diciendo que como todo sistema es autopoético, es decir, como todo sistema se autorrecrea y crea sus propias reglas, pues entonces no hay una referencia externa y la justicia terminará siendo solamente un proceso de input y output procesado a nivel de la información. Bien, entonces ahora sí pongamos varios ejemplos. Nivel institucional, ¿por qué? Repito, porque estamos hablando del poder de configuración, que es digno de ser cuestionado. Y claro, así como se asume una antropología de manera directa o de manera irreflexiva, pues también se asume un modelo de derechos humanos. Este comentario también lo hago más para los estudiantes que para los profesores. ¿Por qué? Porque un derecho será para un liberal, por ejemplo, un interés protegido por el propio derecho. Recordemos, aunque muchos lo dicen como un naturalista, a von List, que es un bien jurídico, es un interés de la vida protegido por el derecho. Quitémosle la parte de interés de la vida y coloquemos la siguiente expresión: interés del individuo protegido por el derecho. De ahí la famosa expresión: mis libertades llegan hasta donde llegan las tuyas y las tuyas llegan hasta donde las mías. Pero si uno asume una postura de un naturalista, podría decir, a manera de hipótesis, que un derecho es una esfera de protección personal en aras del bien común y mediada por la justicia. O sea que no es totalmente disponible, ni depende de la cultura, ni depende de las encuestas. Muy bien. Segundo, teoría de la validez. Bueno, aquí sí que hay terreno para pensar. Sabemos todos los debates que hay en torno al concepto de validez, y por supuesto, ahí no podemos ignorar al profesor Alexis, ¿no?, que habla de una triple validez, ¿no?, validez sociológica, validez normativa y validez respecto del contenido. Crisis de las fuentes jurídicas y sus instituciones, por supuesto. Terminamos ignorando los referentes de la tradición. Ipsa Rey es justa, ¿no? Natura Rey, por ejemplo. Pero claro, porque eso es fruto de un proceso de deconstrucción, pretendida desconstrucción en la filosofía contemporánea. Y por supuesto, claro, la concepción de la función del juez. Ya sabemos que hay un elemento central ahí, que es el tema de si el juez crea o no crea derecho, pero claro, con los antecedentes respecto de cómo concibamos el lenguaje y sobre todo las concepciones implícitas sobre la razón práctica. En el nivel de la decisión nos incorporamos al tema de la pragmática, pero por supuesto advirtiendo que el solo uso del lenguaje es un elemento descriptivo y no un elemento que pretenda dirigir la conducta humana. Y esa forma de concebir la razón práctica va prefigurando y va configurando unos determinados sistemas jurisprudenciales. Es decir, por ejemplo, en el tema de la discrecionalidad del juez. Lamentablemente, casi siempre el referente último que se plantea acá es el debate Hart-Gordon, ¿no? Yo me atrevería a decir que son dos formas de racionalismo débil. Son formas de racionalidad débil en la concepción, digamos, del quehacer del juez, que obviamente se va consolidando a través de unos valores, y uno mira la primacía de los valores en distintos sistemas constitucionales, ¿no? Los constitucionalistas debaten acerca de si prima la justicia o la seguridad jurídica, y eso se traduce en unos conceptos fundamentales del derecho que hemos denominado dogmática constitucional. Y hemos planteado que esta parte que voy a explicar tiene solamente, digamos, estamos en proceso de investigación, y es no solamente plantear una teoría de la decisión del juez con sus elementos fácticos, normativos, axiológicos, sino una teoría de la motivación de la decisión jurídica. Esto, digamos, tiene unos argumentos a favor y unos argumentos en contra. Argumento a favor en el sentido que, claro, es una reacción más contra el formalismo, y el peligro es que no podemos caer en el psicologismo. Y en el nivel formal, pues claro, ahí no se puede, bueno, también en muchos currículos uno observa la desaparición de la lógica jurídica, porque se supone
que es un saber, digamos, incorporado en el sentido común. Y damos un paso hacia los modelos de racionalidad práctica, es decir, lo que llamábamos antes las lógicas de las éticas normativas. Cómo se piensa la ética, cómo se piensa la política y cómo se piensa el derecho. Voy concluyendo porque el tiempo es implacable y por supuesto, esto sí lo he encontrado en la mayoría de los estudios, el tema de tópica y argumentación jurídica. En general, lo que quería comentarles es lo siguiente, para concluir. Por supuesto, nos movemos en una relación con la ontología, sin olvidar que hay discursos que intentan controvertir esto, por ejemplo, desde el punto de vista de la neurología. El profesor Rodolfo Ginás es un neurólogo colombiano, muy prestigioso, trabaja en la NASA, y él tiene varios textos, Continuamente Cerebro, etcétera, y él sostiene que la forma del conocimiento es la de un a priori neurológico, es decir, que nociones como el self, o sea, el sí mismo, la justicia, el sentido de la vida, son solamente neuronas vibrando a 40 Hz. Con lo cual, vemos que este no es un debate pacífico porque, digamos, la llegada del idealismo a las ciencias duras, entre comillas. En segundo lugar, quería resaltar que el elemento del lenguaje, que por supuesto no es nuestro primer objeto, pero que sí lo es en muchos de los foros multiculturales, afecta no solamente la concepción en la fundamentación del derecho, sino en instancias de decisión como la dogmática jurídica, los sistemas jurisprudenciales, la lógica, etc. Y en tercer lugar, cómo es totalmente pertinente en cada uno de estos niveles, ¿no?, un diálogo y un trabajo serio por parte del naturalismo que, por supuesto, está más vivo que nunca. Muchas gracias. A continuación, el dictado de la conferencia del activismo a la demiurgia judicial. ¿Cuál es el valor real de un tratado internacional de derechos humanos? A cargo del doctor José Luis Bazán de la Universidad Internacional de La Rioja.